Eh, Buenas tardes, mi nombre es Patricia Estrada, soy médica del trabajo de consultoría en gestión de riesgos, quien desde la ARL los viene a acompañar el día de hoy para que hablemos cómo implementar herramientas y acciones para el trabajo remoto, teletrabajo en condiciones saludables. Vamos a hablar un poco sobre cuál es el objetivo del aprendizaje del día de hoy, es brindar elementos y herramientas necesarias para realizar un proceso de trabajo remoto y teletrabajo con elementos que nos ayuden a conservar nuestra salud física y mental. Si bien el objetivo también es más hablar sobre trabajo remoto, les quiero mostrar unos antecedentes de teletrabajo y cómo vaya evolucionando la presentación, vamos a ver algunas herramientas para nuestro trabajo remoto en casa. Entonces, en esta reflexión encontramos que hay que pensar en otras formas de trabajo y en las oportunidades de un entorno interconectado. Perdón. Vamos a esperar 5 minuticos para que las personas se acaben de conectar al video chat. Entonces, vamos a parar aquí un momentico en nuestra reflexión.
Bueno, pido disculpas para los que ya estaban conectados, pero vamos a dar inicio entonces de nuevo, ya que hay personas que ya se conectaron. Mi nombre es Patricia Estrada, médica del trabajo, quien desde Consultoría de Gestión del Riesgo y ARL el día de hoy los va a acompañar en el tema cómo implementar herramientas y acciones para el trabajo remoto y teletrabajo en condiciones saludables. El objetivo del día de hoy entonces es brindar elementos y herramientas necesarias para realizar este proceso de trabajo remoto con elementos que nos ayuden a conservar nuestra salud física y mental. Con esta reflexión se las traigo para que pensemos en otras formas de trabajo y en las oportunidades de un entorno interconectado. Es una tendencia a nivel mundial que contribuye a los modelos de balance de vida laboral y personal y a las estrategias de movilidad en el mundo. Las actuales circunstancias en el mundo y en el país nos llevan a replantear las formas de trabajo que generan el cuidado de las personas. Por lo tanto, se hace necesario promover la cultura de respeto ante esta adversidad, un respeto que nos ayude a sobrellevar la forma abrupta y repentina de los cambios. En cuanto a antecedentes, tenemos que el teletrabajo nació en Estados Unidos en 1973 con los empresarios de IBM, quienes inicialmente trabajaban desde sus hogares o los hoteles, reduciendo costos y aprovechando su tiempo libre. Desde diversos sistemas jurídicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, se enmarcó entonces como la figura del telecommuting y el telework. En otros sistemas, como el alemán o el austriaco, entonces se establecieron telecentros, que eran proyectos que si bien eran eran propios del empleador, no estaban directamente en la oficina, sino que era un lugar alterno. En cuanto a nuestro marco legal, la ley 1221 del 2008 ya inició hablando sobre teletrabajo, pero era prácticamente para una generación de empleo y autoempleo en estas personas que son independientes o freelance. Y entonces la idea era simplemente actividades remuneradas o de prestación de servicios a terceros, utilizaban como soporte tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs, para contactarse entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador. Ya en el 2008, en el 2012, perdón, con el decreto 884, nos habla ya de un horario, de unos días establecidos, nos habla de que se requiere una tecnología, una seguridad informática, que hay obligaciones ante la ARL y de la ARL, se habla de la Red Nacional de Fomento y Teletrabajo y del Ministerio de las Telecomunicaciones. ¿Qué obligaciones tienen las ARL respecto al teletrabajo? Entonces, junto con el Ministerio de Trabajo, es promover la adecuación de normas relativas a la seguridad e higiene, entregar al empleador y al teletrabajador una guía de prevención y actuación en situaciones de riesgo. El empleador envía a la ARL la base de datos y copia del contrato o el acto administrativo. Y hay una afiliación normal con aclaración del centro de trabajo o marcación del teletrabajador. Entonces, a diferencia de lo que estamos haciendo actualmente, que es por una contingencia, el teletrabajo está normado, legislado y tiene un reporte a la ARL y al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de las TICs. Abajo les muestro el enlace donde ustedes pueden consultar información en nuestro micrositio de la página de ARL Sura, información, y están las preguntas y respuestas sobre la actual contingencia sanitaria del COVID-19. ¿Qué tipos de teletrabajadores tenemos? Entonces tenemos los autónomos, los móviles, los suplementarios, y actualmente contamos con el trabajo remoto o trabajo en casa. En cuanto a los autónomos, son aquellas personas que tienen una pequeña oficina o un local comercial y que todo el tiempo están trabajando y ocasionalmente van a la oficina.
Los móviles, ellos no tienen un lugar establecido, pero tienen unas herramientas que pues, les permite desarrollar sus actividades profesionales, que son tecnológicas, de comunicación, dispositivos móviles. Y hay otro que es los suplementarios. Los suplementarios son aquellos, son muy frecuentes, son los que trabajan 2 o 3 días en casa y el resto del tiempo están en la oficina o en la empresa. El trabajo remoto es lo que estamos viviendo ahora y son funciones de un cargo que permiten desarrollarse desde la casa en una situación pues, de emergencia sanitaria actual que es del COVID-19. ¿Cuáles son los objetivos en el teletrabajo? Entonces, que haya una calidad de vida, mejor desempeño y un cuidado del medio ambiente. Si bien en la calidad de vida, entonces actualmente con el trabajo remoto, la idea es también cuidarnos y cuidar a los demás y evitar la propagación del coronavirus o del COVID-19. Equilibrio vida laboral y personal, una reducción del estrés, más tiempo con la familia, tiempo y dinero ahorrado en desplazamientos y alimentación. Se dispone más tiempo para cuidar nuestra salud y realizar ejercicio u otras actividades. Desempeño. Tiene una mayor autonomía, flexibilidad de autonomía, hay un aumento de la productividad, se adapta el trabajo a la vida y no la vida al trabajo, y se sustituye esta palabra de obligación por responsabilidad. Hay una modalidad más racional de trabajo que permite recuperar la profesionalidad, trabajar con gusto, con ilusión y mayor dedicación y compromiso. En cuanto al medio ambiente, contribuimos a disminuir la huella de carbono por los desplazamientos. Contribuimos también con la estrategia de movilidad local y nacional y hay un menor consumo de recursos, puesto que si bien entonces al no desplazarnos a las oficinas allí no gastamos ni agua ni luz, entonces realmente hay un consumo en los servicios y generalmente entonces hay un consumo de los recursos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que si bien la condición que ahora vivimos está normada, ¿cierto? Y debemos guardarnos en casa, el teletrabajo normalmente es voluntario, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que las relaciones para el teletrabajo están basadas en la confianza, en un liderazgo genuino por parte del trabajador y en redes colaborativas. ¿Qué perfil deberíamos buscar en un teletrabajador? Entonces, que el rol esté orientado a actividades administrativas internas, que sea autogestionador, que tenga un entorno familiar adecuado, que tenga un alto desempeño con indicadores, si bien en Suramericana se tiene en cuenta que sean superiores al 85%, cada empresa determinará cuáles son los indicadores y a qué nivel deben estar para que esta persona entre como teletrabajador. Una adecuada toma de decisiones, que tenga un espacio adecuado, que no haya manejo de dinero y que haya un manejo de aplicaciones sin restricciones, que haya un cumplimiento legal y tecnológico para que no se genere un riesgo para las compañías. Les muestro aquí la distribución de los teletrabajadores afiliados a Sura. Estos son los de, perdón, no son los de afiliados, sino los que son de la compañía de Suramericana. Tenemos 356 teletrabajadores antes del COVID y actualmente más o menos el 75% están en trabajo remoto. Anteriormente, entonces tenemos los suplementarios que les hablé anteriormente, 143, en seguros voluntarios y en seguros obligatorios 110 y en autónomo están en seguros voluntarios 60 y en obligatorios 56. En la ARL, entonces, como afiliados tenemos 4.955 teletrabajadores, están distribuidos en 803 empresas.
¿Cómo están distribuidos en las regionales? Entonces, en Antioquia están el 47.52%, en centro el 39.89%, occidente 6.88% y en norte 5.69%. La regional centro para nosotros en Suramericana abarca lo que son llanos, pero también está toda la parte de Bogotá, Cundinamarca. En Colombia, estas sí son cifras de Colombia, en el 2012 arrancaron 31.553 teletrabajadores con 4.292 empresas y en el 2019 íbamos con 122.278 teletrabajadores y 12.912 empresas involucradas con un crecimiento en este tiempo del 287%. ¿Cómo se implementa el teletrabajo? Entonces, primero es que las empresas deben hacer una revisión interna, ¿cierto? Desde la legislación. Hay una validación con la alta dirección y áreas legales, talento humano, tecnología, y infraestructura y soporte de tecnología deben revisar el tipo de software y hardware según el perfil, los aplicativos, el escritorio virtual, la conexión a internet, que las empresas tienen que tener muy en cuenta y posiblemente en este momento que estamos en trabajo remoto, es que las bandas en casa son menores que lo que tenemos en las empresas y que para un teletrabajo se requieren que sean de más de 5 a 10 megas. Puesto que las redes en la casa nos permiten, están hechas más para bajar información, mientras que en las empresas subimos y bajamos información, compartimos. También es importante revisar la conexión telefónica a celular y si es posible utilizar otras herramientas actuales que son las conexiones en la nube con Teams, Zoom, Link, Messenger, Skype empresarial, Avaya, el desarrollo y la tecnología, entonces es muy importante todo el desarrollo de los aplicativos. ¿Qué es importante saber? Que a las personas para hacer teletrabajo se les hace una visita domiciliaria y también se hace una evaluación psicológica. Cuando se tiene el visto bueno de la visita domiciliaria, ya entra toda la parte de logística, que así se llama nuestra compañía, para hacer la dotación e instalación de estaciones de trabajo. Luego entra a participar talento humano y jurídico y a definir todo el perfil del teletrabajador. Debe haber un otro sí del contrato, debe haber modificaciones en el reglamento interno, una guía para el teletrabajador y jefes, en la parte de seguridad informática y salud ocupacional, en el bienestar, el manejo de herramientas y una orientación familiar. Perdón. En la comunicación y gestión de conocimientos, un plan de comunicaciones, inducción al teletrabajador, a los jefes, información en grupos primarios. Ahora en el trabajo remoto, más adelante vamos a hablar sobre las recomendaciones a tener en cuenta en el tema ergonómico, las pausas activas, sobre cómo comunicarnos con la familia y estar claros con ellos cuando vamos a tener nuestra actividad de trabajo. ¿Qué es importante entonces tener en el teletrabajo? Cambiar un reglamento interno del trabajo, reportar ante la Inspección de Trabajo, el Ministerio de las TICs y la ARL, y si un teletrabajador tiene un bajo desempeño, no es causal de despido, pero sí se le hace una devolución al puesto en la oficina para ya establecer su plan de mejoría en el desempeño. En Suramericana se hicieron unas encuestas a los teletrabajadores y esto fue lo que encontramos. El nivel de satisfacción de la familia del teletrabajador. El 85% de las familias de los colaboradores encuestados se encontraron muy satisfechos con la modalidad de teletrabajo.
12% satisfechos y solo un 3% indiferentes. ¿Cómo contribuye el teletrabajo a mantener una vida balanceada? El 65% de los colaboradores tener más tiempo para compartir con la familia, con los amigos y la pareja. El 24% mayor disponibilidad para realizar actividades académicas, recreativas o deportivas y un 10% para atender compromisos personales. Cambios representativos en el manejo del presupuesto. Un 83% de los colaboradores dijo que habían visto un cambio representativo y favorable en su presupuesto. Cambios en los hábitos alimenticios. El 83% de los colaboradores ha tenido cambios en sus hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque tenemos entonces mayor tiempo, la comida está fresca, recién preparada, es alimentación sana. Cambios en el hábito del sueño. Entonces, el 68% dijeron que estaban satisfechos con sus hábitos del sueño, el 31% satisfecho y el 1% poco satisfecho. ¿Qué otras preguntas se hicieron? Entonces, el tema asociado a la mayor eficiencia se encontró en un 47%, mayor concentración 19%, economía en el 3%, perdón, compartir más tiempo con la familia en un 20%, economía en tiempo y economía en dinero. ¿Has tenido algún tipo de aislamiento al estar en modalidad de teletrabajo? Un 19% de los trabajadores dijeron que sí habían sentido aislamiento. Esto lo hemos visto muy asociado a que las personas dicen, llego a la oficina y ya pasó el día de la mujer y no me dejaron nada sobre el escritorio, celebraron el cumpleaños y no me tuvieron en cuenta. Entonces hay que tener una mejor comunicación desde los jefes a los colaboradores y entre los compañeros. En términos generales, ¿qué tan satisfecho te encuentras con la modalidad de teletrabajo? Encontramos que el 94% de los teletrabajadores encuestados se encontraban muy satisfechos y un 6% satisfechos. Se hizo también una encuesta a los líderes de estos teletrabajadores y encontramos cuáles eran las ventajas asociadas al teletrabajo. Entonces, aquí empatados arrancan en 50% y 50% en optimización del tiempo, en reducción de distracciones, mejoramiento en la calidad de vida, mayor eficiencia, mayor productividad, hay oportunidad en la entrega de la información, equilibrio vida laboral y personal y optimización del dinero. Entonces los jefes dijeron que en el 44% eran los mensajes por link, que estaba en su momento, el 32% por teléfono, el 12% correo electrónico, 8% con reuniones de seguimientos al equipo y el 4% por video por link. En cuanto al teletrabajo, ¿qué recomendaciones daríamos? Entonces, hacer un seguimiento en las condiciones de salud y seguridad de los teletrabajadores, hacer reuniones con los teletrabajadores, mantener y mejorar la tecnología para con salud ocupacional. Vamos a hablar un poquito entonces, si bien hablamos un rato sobre teletrabajo y que las personas están más interesadas en este momento también es cómo hacer el trabajo remoto que estamos haciendo actualmente, que en áreas de nuestra emergencia sanitaria se tomó la medida de realizar trabajo en la casa y necesitamos unos requerimientos, si bien no está la parte legal asociada al teletrabajo,
Esto es una situación excepcional y temporal, por lo que no tenemos los mismos requerimientos legales que un teletrabajador. ¿Qué herramientas debemos considerar entonces? Una es que debemos tener internet, una red de Wi-Fi, debemos tener un computador, un equipo de cómputo, diadema o audífonos, celular, teléfono o tablet. También que tengamos una cámara en nuestro computador y que hay otras herramientas que nos ayudan a la comunicación, como son el WhatsApp, el Teams, Skype, Zoom, que nos permite hacer videollamadas, pero también nos permite poner información en la nube. ¿Cómo debemos escoger entonces nuestro sitio de trabajo? Entonces tenemos que tener en cuenta para nuestra ubicación que sea un lugar cómodo, ojalá que no sea en la habitación, porque esto nos genera que de pronto cuando nos acostemos no es lo más adecuado para cuando vamos a dormir, y la idea es tener un lugar donde podamos tener una buena concentración, un lugar iluminado, pero que no de la luz de la pantalla para que no miento. Tener los elementos que necesitemos cerca de nosotros para no estar generando desplazamientos en nuestra casa. Desde lo ergonómico, que debemos de buscar. Entonces, si bien muchas personas, si yo no tengo una silla de 5 patas que cumpla con unas condiciones ergonómicas como de una oficina, puedo tener una silla de 4 patas, puede ser la silla del comedor, encontrar una mesa o un escritorio, acercarla lo más que se pueda a la mesa, a la silla, eh, colocar mi espalda cerca al espaldar, tener los pies siempre apoyados al suelo, eh, recordar no durar más de 2 horas en esta posición. Al digitar, procurar que nuestros antebrazos tengan un apoyo por lo menos de las 2/3 partes, lo mismo para hacer el movimiento del mouse. Que la pantalla sea perpendicular a la luz y no recargar los tomas o las extensiones en nuestra casa. Que es importante también tener en cuenta desde la parte ergonómica, mantener siempre nuestro cuello en una posición neutra, evitar las flexiones de cuello al digitar o al leer, que sean muy notorias y dolor en el cuello posteriormente. Al utilizar el celular o el teléfono, llevémoslo hasta la oreja, como les voy a mostrar yo, así de esta manera, no haciendo este movimiento para evitar elevaciones del hombro. Realizar ejercicios de relajación y estiramiento, que serían las pausas activas para los segmentos corporales, con énfasis en dónde, en cuello, en la espalda, las manos, cintura y los ojos, que podemos simplemente mirar hacia el fondo, mirar en una ventana a otra parte para descansar nuestros ojos. En actividades con alta carga informativa es conveniente realizar pausas regulares de 10 minutos después de 2 horas de trabajo. Vamos a hablar un poquito de cómo podemos evitar accidentes en nuestras casas. Una es verificar constantemente el estado del piso, debe estar nivelado a una velocidad moderada y tenga cuidado con la presencia de elementos o obstáculos. Usar calzado antideslizante, mantener el lugar de trabajo limpio, eliminando todos los elementos innecesarios. Cerrar los cajones y puertas después de retirar algún elemento. Al ordenar bibliotecas, estanterías o cajones, colocar los objetos de mayor peso en la parte inferior. Perdón.
Entonces, eh, para prevenir para prevenir accidentes en la casa, verifiquemos constantemente el estado del piso, que esté nivelado. Al desplazarse, hagámoslo con una velocidad moderada, teniendo cuidado con la presencia de elementos. Usemos un calzado antideslizante, mantengamos en el lugar de trabajo, lo debemos mantener limpio, eliminando todos los elementos innecesarios. Cerrar todos los cajones y puertas después de retirar un elemento y al ordenar la biblioteca o estanterías o cajones que tengamos cerca, por favor, colocar los objetos de mayor peso en la parte inferior. ¿Qué otros elementos nos pueden dar podemos tener para prevenir nuestros accidentes en casa? Planificar las actividades para evitar contratiempos. Cuando nos encontremos atendiendo una llamada y nos debamos trasladar de un lugar por cuestiones laborales, si estamos comunicándonos con un cliente o con otra persona, le decimos a la persona que nos espere y le agradecemos que permanezca en la línea. Si hay niños en la casa, que es lo que nos está sucediendo ahora, recoger el piso y tenerlos guardados. No es que ellos no puedan jugar, pero que en el sitio donde yo esté laborando esté libre y que no tenga horas cuando me puedo enredar y me puedo caer. En lugar de usar una silla para alcanzar los objetos altos, idealmente utilizar una escalerilla. Enrollar o fijar los cables a la pared con una cinta para evitar los tropiezos. Asegurémonos de que las alfombras que tenemos en la casa sean antideslizantes y si no lo son, se pueden fijar con una cinta especial. Subir y bajar las escaleras siempre con luz encendida si esta área no tiene una buena iluminación para que evite el día. Entonces, iniciar temprano es muy importante, realizar una lista de tareas y para ejecutar nuestro día, prepararnos como si fuéramos para la oficina, poner un despertador, desayunar, ponerme la ropa adecuada, idealmente no quedarme en pijama, estructurar el día como si fuera la oficina y planificar con anticipación las tareas. Idealmente, si puedo planificar las tareas de toda una semana o de 2 semanas, sería como lo ideal. Limitar el uso de las redes sociales porque esto nos quita como la eficiencia en el trabajo. Además, en este momento las redes sociales también están saturadas de mucha información que no toda es confiable. Entonces, no nos saturemos todo el tiempo con este tipo de información. Utilizar la tecnología para mantenernos conectados. Es muy importante lo que les hablaba del tiempo, pero también como hablábamos de las pausas, entonces se pueden sacar los tiempos de la pausa y hablar con la familia, compartir con los niños, y esto evitará entonces que yo no esté todo el tiempo de pronto discutiendo porque el niño se acerca. También si ellos se acercan y yo estoy en una video, pues eso hace parte del día a día que estamos viviendo actualmente. Entonces es importante también tener los espacios de descanso y tener un descanso diferente. Puede ser que tengamos que hacer una llamada a un familiar que queremos saber qué está sucediendo con él, o podemos pintar algo. Ahora que tenemos los niños en la casa, podemos pintar un dibujo o preparar dibujos desde el día anterior
y en los tiempos de la pausa hacer dibujos con ellos o leerles un cuento corto. Eso también nos va a descansar de la actividad y vamos a participar en familia. Es importante también escoger una hora de finalización del trabajo, porque a veces hay personas que se quedan trabajando mucho más tiempo y necesitamos un tiempo también de descanso con nuestras familias en este momento. Ubiquemos eficientemente los elementos de trabajo, como decíamos ahora, que estén cerca de nosotros, tener un tema de orden y aseo, entonces tener lo suficiente y lo necesario sobre las superficies de trabajo y que nos eviten o desplazamientos o inclusive accidentes. Importantísimo usar o una diadema o unos audífonos para evitar las elevaciones del hombro, ¿cierto? Y fatigas o movimientos del cuello innecesarios que al terminar nuestra jornada, entonces vamos a estar con dolor en el cuello o en los hombros. En cuanto a la alimentación, es importante planear entonces nuestras comidas de la semana. Idealmente así como hacíamos minutas para los niños, las mamás hacemos eso. Entonces, idealmente planear como lo que voy a hacer en la semana, si se puede. Y es importante evitar en ese momento en compras alimentos con altos contenidos de azúcar. ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar más ansiedad de estar comiendo frecuentemente. Entonces, no es lo recomendable y no tienen se pueden consumir alimentos ricos en proteínas vegetales, frijoles, lentejas, garbanzos, consumir frutas y verduras que ellas tienen, son fuente de vitaminas y minerales. Importante consumir buena cantidad de líquidos, ojalá que sean aguas y que no sean bebidas azucaradas, porque como decía antes, el azúcar nos genera más ansiedad de estar comiendo. Sacar el tiempo necesario para alimentarnos, hacerlo de una manera consciente. El día a día nos pone corriendo, estamos corriendo y muchas veces cuando no estábamos haciendo el trabajo remoto, entonces corríamos para poder comer y llegar a la cita y no nos dábamos cuenta muchas veces que era lo que nos comíamos o no lo saboreábamos. Ahora podemos tener el tiempo en la casa, no nos tenemos que desplazar, entonces podemos sacar nuestro tiempo para alimentarnos de una manera consciente y también es importante que aprovechemos el tiempo que vamos a poder compartir en la mesa con nuestra familia. A este momento, a este tiempo, hay que sacarle el mejor provecho y sacar todo lo positivo que tiene. Quiero darles y compartirles también unos tips de salud mental. Momento, por favor, entonces yo miro cómo podemos arreglar un poquito del audio. Me excusan un momento, por favor. Me disculpan, por favor. Entonces, me dijeron que se estaba oyendo entrecortado porque entonces les voy a repetir un poco sobre la alimentación. Entonces, en cuanto a los alimentos, entonces es importante evitar los azúcares porque nos dan mayor ansiedad. No sé ahorita cómo se está escuchando, si se está escuchando entrecortado todavía. Le pido el favor entonces a Camila que me ricos en proteína vegetal como lentejas, frijoles y garbanzos son importantes. Consumir las frutas y las verduras que son ricas en vitaminas y minerales. Les decía que es importante tomar abundantes líquidos, principalmente agua y no bebidas azucaradas.
sacar el tiempo necesario para alimentarnos. Podemos tener la tendencia a seguir derecho, la idea es parar y establecer horarios, ¿cierto? Que a las 12 ya es mi hora de almuerzo, o no sé si es a la 1, pero sacar como el tiempo necesario para alimentarnos, hacerlo de una manera consciente es muy importante, es ser consciente en ese momento de qué es lo que estoy comiendo. Aprovechar el tiempo para compartir en mesa con la familia también es muy importante. ¿Cómo podemos proteger nuestra salud mental? Entonces, si bien es normal sentir miedo, es una emoción protectora para transformarlo y así no tener pánico. Debemos identificar y cambiar nuestros patrones de pensamiento. Explicarle a los niños por qué no debemos salir de la casa, más que por no contagiarnos, es cuidar a los más frágiles, limitando consultas a noticias, evitar ver que la televisión esté encendida todo el día, sobre todo asociada a todo el tema del COVID-19. Tener un aislamiento con propósito, realizar actividades que produzcan bienestar, tener una higiene del sueño, descansar y dormir un número razonable de horas que nos recomiendan a los adultos entre 7 y 8 horas sin interrupción. Recordemos el lavado frecuente de nuestras manos con agua y con jabón cuando sea posible y si no con alcohol que es el 70%. Continuar dentro de lo posible con nuestras rutinas y mantener una alimentación balanceada. Sueño saludable, ¿qué otras cosas podemos tener para tener el sueño saludable? Entonces, evitar la exposición a las pantallas de aparatos tecnológicos. Entonces, la idea es sacar de nuestra habitación, o sea, no tener televisores, perdón, aló. Disculpen, por favor. Vamos a devolvernos entonces un poquito a lo que estábamos hablando. Aquí entonces lo que decíamos sobre proteger nuestra salud mental, eso fue lo que hablamos sobre que es normalmente nos maten sentir miedo, explicarle a nuestros hijos por qué no salimos de casa ahora, más que no contagiarnos, es cuidar a los más frágiles, limitar consultas a noticias, evitar tener la televisión encendida todo el tiempo asociada a noticias del COVID-19, tener un aislamiento con propósito, realizar actividades que produzcan el bienestar. Para tener una higiene del sueño, la idea es descansar y dormir alrededor de 7 o 8 horas sin interrupciones en el adulto. Recuerden tener el lavado frecuente de manos, cuantas veces sea posible, con agua y con jabón, o higienizarlas con alcohol glicerinado o gel a base de alcohol que sea al 70%. La rutina y mantener una alimentación balanceada. En cuanto a qué tips podemos tener para
tener entonces aparatos tecnológicos celulares. Entre una horas antes de dormir, ojalá no usar cortinas oscuras o utilizar vivienda cálida. Que el entorno de la habitación sea silencioso y si no es posible, usar tapaoídos. Que la temperatura de la habitación esté entre 18 a 21 grados. Mantener una habitación limpia y hacer una rutina todos los días para ir a dormir. Me están diciendo que se está oyendo mal, por lo que entonces les voy a repetir. Evitar la exposición a pantallas o aparatos electrónicos 1 o 2 horas antes de dormir, como que aparatos, televisores, portátiles, tabletas. Usar cortinas oscuras para bloquear la luz o utilizar una máscara protectora para los ojos. La luz de la habitación se recomienda que sea cálida, que el entorno de la habitación sea silencioso. Si no es posible, entonces usar tapaoídos, que la temperatura de la habitación sea entre 18 a 21 grados centígrados, mantener la habitación limpia y ordenada y hacer una rutina cada día para ir a dormir. Es importante lo de la rutina porque entonces nuestro cuerpo va a leer que cuando yo empiezo a hacer esa rutina a diario, se está preparando para ir a dormir. También nos hablaban de, en algún momento, para tener el sueño saludable, si es posible, tomar una ducha con agua tibia en la noche, también nos hace y nos está preparando el cuerpo para dormir. ¿Qué otras actividades podemos hacer en casa? Entonces, podemos bailar en la casa. Si tengo un jardín interno en este momento, entonces trabajar en mi jardín o limpiar la casa, que yo creo que todos estamos como ahora limpiando las casas con mayor frecuencia, organizar las cosas o el cajón que yo no tenía, que no tenía el tiempo para hacerlo, organizarlo, sacar la ropa que ya no uso, escuchar música. Les recomiendo la música 8D, es diferente, realmente es excelente y podemos pasar un tiempo agradable. Leer libros, un libro que había querido leer y no había tenido el tiempo para leerlo, o leer cuentos con mis hijos, cocinar, ver televisión con un contenido interesante o en internet. Podemos hacer manualidades en nuestra casa también con los niños. Y hay variedad de cosas en internet para hacer. Podemos visitar museos de manera virtual. Este es un ejercicio que vamos a leer y luego quiero que lo hagamos y lo repitamos. ¿Cómo podemos proteger la salud mental, cierto? Cuando estamos como angustiados, desesperados, estamos entrando en pánico, entonces podemos hacer este ejercicio. Entonces, en este ejercicio les pido por favor que se sienten en el borde de la silla donde están, con espalda recta, manos sobre los muslos, pies sobre el piso, dando las rodillas como más o menos un 90 grados en flexión. Vamos a tomar el aire, entonces les voy a leer primero y luego lo vamos a hacer. Entonces en la inspiración tomamos lentamente el aire por la nariz, centrando la atención en la expansión de los pulmones, contando 4 segundos. Luego lo suspendemos, la respiración, y la idea es que lo tengamos entre 10 y 20 segundos. Inicialmente lo podemos hacer por 7 segundos y luego en la expiración vamos vaciando los pulmones lentamente, concentrados en lo que está haciendo el pulmón de sacar todo el aire, expulsándolo por la nariz y contando 8 segundos. La recomendación es repetirlo de 5 a 10 veces. Entonces les invito a que los hagamos. Entonces, si quieren pueden sentarse, como les dije, espalda recta, el borde de la silla, con las manos en los muslos, y vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar
aire por nuestra nariz lentamente. Yo empiezo a contar hasta 4, empecemos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos hasta contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empezamos a expulsar el aire lentamente por nuestra nariz, concentrados en lo que los pulmones se van sacando y van exprimiéndose y van sacando todo el aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este ejercicio lo podemos repetir 5 a 10 veces. Esto nos va a dar tranquilidad, nos va a como dar serenidad en ese momento y realmente nos desconecta de esa idea en el momento en que estamos como angustiados. Esta es una reflexión que quiero tener con ustedes y es que actualmente el COVID nos muestra la radiografía de nuestra humanidad actual, donde ha primado el egocentrismo y el individualismo y nos lleva a volver nuestros ojos y sentidos a lo esencial, a Dios, familia, comunidad y a valorar el regalo que nos ha dado la vida. Quiero entonces que empecemos a hacer como el espacio de las preguntas. Me pregunta Diana, una persona no cuenta con las herramientas necesarias para hacer trabajo remoto, ¿qué opción debe ofrecerle la empresa? Normalmente las empresas son las que toman la decisión si la persona puede realizar realmente por el tema, ya sea o por una condición de salud o ya sea porque no estamos en las excepciones y nos toca de todas maneras guardar la cuarentena o el distanciamiento social. Entonces la empresa deberá definir qué, qué tareas le va a poner a hacer a esta persona. Sé que hay empresas que en este momento tienen personas, ya sea por una condición de salud, porque la persona empezó con síntomas respiratorios, en este momento estaba haciendo tareas que no son posibles hacerlas en casa y está en la casa quietecita. Pero eso es algo que tienen que definir internamente con la empresa. La diferencia de trabajo remoto, perdón, por aquí voy a subir. Diferencia de trabajo remoto en casa con el teletrabajo. Entonces, el teletrabajo está legislado, ¿cierto? Y existen los 3 tipos de teletrabajo. Perdón. Para las personas que enseguida voy a responder esta. En cuanto al teletrabajo, está legislado, la diferencia es que el teletrabajo es voluntario, ¿cierto? Está legislado. Lo que estamos haciendo es algo excepcional, que es el trabajo simplemente remoto, que es ocasional, que es un día. Ahora es porque tenemos una contingencia sanitaria, lo estamos haciendo de esa manera y el Ministerio de Telecomunicaciones sabe que como es una contingencia, no le va a exigir a las empresas que llenen unos requisitos y unos reportes para el teletrabajador. También es importante saber que cuando es un teletrabajador y que es suplementario, que es la persona que se queda en casa, la empresa le aporta entonces una mesa, una silla, un teclado, una base para el computador, porque el computador ojalá debe ser portátil.
Dice que si para las personas que están haciendo trabajo remoto se les debe hacer algún ajuste a nivel de riesgo del ARL. No hemos, o sea, no, por ahora seguimos trabajando con el mismo nivel de riesgo, no se van a hacer ajustes, no se hacen ajustes en el nivel de riesgo cuando estamos haciendo el trabajo en este momento, trabajo remoto. ¿Qué tipo de cargos y sectores aplicarían para realizar teletrabajo y ajustar y cómo ajustar a los trabajadores para prepararlos hacia esta modalidad? Entonces, hay varios sectores, pues incluso ahora en el sector salud también hay médicos que están haciendo teleconsulta o consultas por video. Aplica a muchos sectores, pero sí es indispensable muchas veces la atención presencial, como por ejemplo en el sector financiero, los cajeros que tienen manejo de dinero. Hablamos en los requisitos que no pueden tener manejo de dinero. Entonces, la empresa al interior debe definir si las tareas y las funciones que esta persona realiza, si el cargo que tiene es teletrabajable, ¿cierto? Para poderlo desarrollar en su casa. ¿Y cómo los debe preparar? Hablábamos que se debe tener en cuenta una visita domiciliaria, ¿cierto? Que debe tener unas condiciones también psicológicas, porque hay personas que pueden tener de pronto una depresión o una condición de salud de base que si lo aíslo no me va a ayudar mucho a que desarrolle su trabajo. También debe tener un entorno familiar adecuado para teletrabajo. Si uno llega a tener un incidente en casa, actualmente la ARL atiende el caso. Bueno, entonces es muy importante saber, y por eso les hablé sobre la prevención de los accidentes, y es que sabemos que la definición de accidente de trabajo está en la Ley 1562 del 2012, donde en el artículo 3 nos habla de que es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga con causa o con ocasión del trabajo y que produzca una lesión, una perturbación funcional, psiquiátrica o incluso la muerte. Entonces es un suceso repentino y lo que siempre nos preguntamos si es con causa o con ocasión del trabajo, si estoy en la casa, si estoy digitando una información y, voy a por casualidad dejé unos documentos en la sala de mi casa y los necesito para continuar extrayendo información y en ese desplazamiento o el piso estaba húmedo o me tropecé en un juguete, es con ocasión del trabajo, sí, porque yo fui a buscar unos elementos que necesito para mi trabajo y se considera un accidente de trabajo. Actualmente en la empresa se están desarrollando trabajo remoto de la mayoría de los empleados. Estas personas se deben reportar a la ARL y cómo se hace. Recordemos que lo que hablamos es que el trabajo remoto no se debe, no en este momento, como es algo excepcional y es una contingencia por una emergencia sanitaria, no se reporta. Lo que se reporta es el teletrabajo, o sea, cuando ya yo tengo que decir y me hacen un otro sí en mi contrato de que yo voy a quedar como teletrabajador y voy a quedar trabajando de manera, pongamos, suplementaria, voy a seguir trabajando 2 días en mi casa o 3 en mi casa y 2 en la oficina, debo hacer como ese reporte ante la ARL. En ese momento, como es un trabajo remoto por contingencia, porque nos dijeron que teníamos que tener un distanciamiento social y está legislado, no se hace ese reporte a la ARL. La diferencia del trabajo remoto en casa con el teletrabajo del que habla el ministerio, pues la diferencia son muchas, ¿cierto? El teletrabajo está legislado, me va a decir, yo tengo que hacer un otro sí en el contrato, debo reportarlo al ministerio. El trabajo remoto, si bien el teletrabajo es constante, yo voy a decirle a la persona que lo va a hacer de una manera constante todos los días, todas las semanas va a estar 2 o 3 días en su casa y los otros en la oficina, a diferencia del trabajo remoto, que puede ser muchas veces, puede ser una vez ocasionalmente en el mes que me puedo quedar en la casa trabajando y actualmente por la situación que estamos viviendo no está legislado.
Estas condiciones no aplican para la condición de trabajo en casa. Lo que es para el teletrabajo, que yo le tenga que poner una silla, que yo le tengo que poner el otro sí en el contrato, no aplica para lo que estamos viviendo actualmente. El cambio del reglamento del trabajo es necesario para el trabajo remoto que se realiza como contingencia o solo como una actividad recurrente de teletrabajo, solo para teletrabajo. En este momento no se requiere cambios en el reglamento interno del trabajo. Se debe presentar algún documento suscrito para confirmar las personas que se encuentran haciendo teletrabajo para pago de aportes a riesgos laborales. Hasta ahora no nos han dicho que tengan que tener una plantilla diferente. ¿Cómo podemos establecer el tiempo de las pausas activas? ¿Cada 3 horas? ¿Cada cuánto? ¿Qué es lo recomendable en estos nuevos espacios? Y cómo podemos llevar el tema emocional, no poder salir de casa para realizar caminatas. Bueno, entonces lo recomendable es que si yo voy a estar en una mesa y en una silla, así como las del comedor, lo ideal es no permanecer más de 2 horas en la misma posición. Sacar 10 minutos a las 2 horas para hacer un cambio de posición, pararme, tomar aire, lo que les decía, puedo hacer las pausas, las puedo hacer diferentes, no simplemente es con estiramiento, sino que lo puedo hacer también haciendo toda la parte de dibujos, lecturas, entonces puedo hacer cosas diferentes con mi familia. El no salir de casa, sé que de pronto esto nos tiene como angustiados, ¿cierto? Por eso no hay un cambio del ambiente, entonces por eso se recomienda tener actividades en familia diferentes. Y también es importante tener conversaciones con nuestra familia de sacar lo positivo de este distanciamiento social. Entonces, una de las cosas, no hablemos todo el tiempo de la palabra aislamiento, hablemos más de distanciamiento social. Recuerden que lo estamos haciendo no solo porque nos estamos guardando de contagiarnos, sino porque queremos proteger también. Y también es necesario tener un sistema de salud que se prepara adecuadamente para la atención de las personas. También es importante que desde la parte de salud mental recuerden que el Ministerio de Salud y las secretarías han creado unas líneas cuando yo esté muy angustiada, hay unas líneas de atención que están, que decretó, pues que sacó el Ministerio y las secretarías para que hagamos esa consulta, si yo estoy muy angustiada, unas líneas de atención desde la parte psicológica. Si una persona no cuenta con las herramientas necesarias para trabajo remoto, ¿qué opción debe ofrecerle a la empresa? Como les decía, ya la empresa determinará qué le puede poner a hacer o si lo va a dejar en la casa simplemente sin hacer alguna cosa. Porque hay empresas que han tomado la decisión, que han cambiado los horarios y han tenido horarios flexibles, las personas siguen yendo porque no tenían los elementos en casa, pero son empresas que son servicios que están en la excepción del decreto. Si uno se cae con el piso resbaloso de las escaleras o algo así, se cuenta como accidente laboral. Siempre lo que nos tenemos que preguntar si es con causa o con ocasión. Si es que yo estoy almorzando y me levanté a llevar los platos a la cocina, si bien es mi lugar de trabajo porque estoy en trabajo remoto, no es con causa ni con ocasión del trabajo. Entonces siempre la pregunta va a ser si es con causa o con ocasión. También es importante que ustedes sepan que si tienen dudas de que es un accidente de trabajo, se deben contactar con la persona de seguridad y salud en el trabajo de sus empresas. Y si la duda es muy alta, pueden la empresa pues definirá si entonces va a ser el reporte del accidente de trabajo y los accidentes de trabajo y los incidentes se investigan. La investigación nos dará luz para definir si es un accidente de trabajo y tiene toda la cobertura desde la ARL. Es cierto que si estando en trabajo remoto se contagia el COVID, se cuenta como laboral, trabajo remoto,
pero yo cómo me voy a contagiar de trabajo remoto estando en la casa. Pues, o sea, no, porque es que es una situación que estamos viviendo, es un tema de salud pública. Es muy diferente al personal de salud que está en su oficio atendiendo a una persona que le llega eh, en razón a su trabajo. Que tú te contagies en tu casa, tiene que ser que recibas un cliente y te contagies. Y te contagies, pero la idea es que no vamos a recibir visitas y esa es la recomendación, no recibir visitas de nadie. Si llega a presentar un accidente o incidente estando en la casa, trabajo remoto, ¿qué se debe hacer? Lo primero entonces es llamar a Seguridad y Salud en el trabajo y ya Seguridad y Salud en el trabajo hará todas las preguntas necesarias, se hará la investigación y se hará el reporte y de acuerdo a este reporte hace una investigación y se calificará si es accidente de trabajo o no para tener todas las prestaciones asistenciales y económicas correspondientes. Si durante el desarrollo de actividades laborales en trabajo remoto o en teletrabajo la persona sufre un accidente, se considera accidente de trabajo, es parecida a la pregunta anterior, se debe hacer como toda la parte de la investigación, si es con causa o con ocasión del trabajo, se determinará si es un accidente de trabajo, entonces tendrá toda la cobertura por la ARL. El proceso de trabajo a domicilio, ¿qué beneficios diferencial tiene la ARL? ¿Será en cuanto al teletrabajo? No. No, simplemente la ARL tiene que estar cuando es teletrabajo y lo que estamos haciendo ahora es también dándole capacitación a las personas de cómo cuidarse también en la casa para prevenir accidentes y es la persona de seguridad y salud en el trabajo debe estar muy en conexión con las personas que están haciendo este trabajo para tener información, toda la parte de promoción y prevención asociadas al lavado de manos actualmente, así tienen algún síntoma, que las personas que están en la casa haciendo el trabajo remoto, es importante que sepan que si tienen algún síntoma, es importante, si bien lo deben reportar eh, eh, a su EPS porque están muy indispuestos, porque tienen dificultad respiratoria. En su estado de salud sí es importante comentarlo a Seguridad y Salud en el trabajo, quien está haciendo como todo el seguimiento. Pueden existir incapacidades laborales por teletrabajo o trabajo remoto, dependerá si es o no es un accidente de trabajo. Vamos a mirar qué otras preguntas tenemos. ¿Qué otras preguntas tenemos o no tenemos más preguntas para definir si con... Para el caso del trabajo remoto, el empleador debe o no seguir cancelando el auxilio de transporte o de ley. Esto es algo que tienen que definir con jurídica de la compañía. Si eso, porque básicamente si uno no se está desplazando, no tendría por qué tener auxilio de transporte, pero es algo que no es competencia de la ARL, sino que es competencia de la compañía y de jurídica de la compañía. Cuando se dispone no se dispone de un espacio adecuado, ¿qué otras recomendaciones hay? Bueno, lo otro es que muchas veces no tenemos, pues todos tenemos en su mayoría una mesa del comedor. Podemos trabajar también, a veces nos gusta trabajar en un sofá,
¿cierto? La idea es que en un sofá no trabajemos todo el día, podemos trabajar a ratos. La recomendación ahí entonces sería colocar un cojín detrás de nosotros para tener la espalda un poco más recta y el cambio de posición ahí, si no debes, o sea, la permanencia en la misma posición no debe ser de más de 20 minutos. Entonces yo sí puedo muchas veces trabajar de pronto en un sofá, pero no hacerlo durante todo el día y hacer cambios de posición, porque de pronto yo tengo toda la parte, es el comedor y la sala. Si bien no hay no hay un tema asociado a un teletrabajo que es diferente, que si debo tener un espacio adecuado, en este momento lo estamos haciendo por una contingencia y debo adecuar donde estoy. Entonces, puede ser en la mesa del comedor, sentarme un rato y puedo cambiar de posición, sentarme en el sofá. En la cama a veces se trabaja porque no hay más, pero entonces cambiemos de posición frecuentemente, cada 20 minutos. Lo ideal no es estar en la cama, porque inclusive cuando llega la noche y voy a acostarme, la conciliación del sueño no es igual. La cama realmente está hecha para descansar. Si me cortan el internet y estoy trabajando en trabajo remoto, ¿la empresa me puede sancionar o algo así? No, yo pensaría que ya simplemente hablan con la empresa qué solución le pueden dar. No es que lo puedan sancionar, ya tienen que revisar, porque una cosa es el teletrabajo, donde a mí me dan toda una parte de unos auxilios también al respecto, a diferencia del trabajo remoto que estamos haciendo actualmente. Pero sí es importante comentarle a la empresa lo que está sucediendo en mi casa, que en ese momento no tengo internet y qué solución le podemos dar al respecto. ¿Qué otras preguntas tiene? Si en mi casa no tenemos las herramientas necesarias para desarrollar, perdón, mis actividades laborales a través del teletrabajo y me desplazo hacia mi lugar de trabajo y me ocurre un accidente al momento de llegar a la oficina, ¿se considera accidente de trabajo? En la ley está claro que se considera accidente de trabajo cuando cuando el empleador suministra el transporte, ¿cierto? Si no se considera en itinere, quiere decir que lo que es el primer trayecto de mi casa a la oficina o de la oficina a mi casa no se considera accidente de trabajo. En mi casa tengo las herramientas necesarias para desarrollar mis actividades. Ay, se me perdió, qué pena. ¿Qué herramienta podemos utilizar para concientizar? Ay, se me están moviendo. En el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa van a diseñar la matriz de identificación de peligros y riesgos de cada lugar donde se realiza el teletrabajo. Sí deben de hacer como una actualización de la matriz de peligros respecto a tener en cuenta los teletrabajadores, incluso la parte yo sé que desde Seguridad y Salud del Trabajo se hacen visitas a las casas también, se hacen unos seguimientos, pero en este momento es diferente porque es un trabajo remoto. ¿Qué herramientas podemos utilizar para concientizar a las personas en casa de dar la información correcta sobre algún incidente o accidente laboral? Bueno, ahí pues una es partir de la buena fe, ¿cierto? Pero sí es importante tener en cuenta con las personas de que se les puede dar información que está muy asociada a la parte legal,
a la definición de un accidente de trabajo si es con causa o con ocasión del trabajo, no porque estoy entonces jugando con mis hijos en ese momento y me golpeé, entonces va a ser un accidente de trabajo. Y que recuerden que hay que hacer toda la parte de la investigación. ¿Qué tipo de seguimiento se puede realizar y qué queda evidenciado el personal que está en trabajo remoto? Entonces, si tienen los elementos como un Teams o muchas veces se pueden convocar a reuniones y hacer como pueden quedar grabadas, obviamente siempre solicitando como el permiso, se pueden hacer como de esta manera como el seguimiento. Desde la gestión de riesgo psicosocial, ¿qué podemos hacer para garantizar un mejor trabajo remoto? Entonces, todo está asociado entonces a la parte también de las pausas, al tener un sueño saludable, al tener en cuenta de que no debemos estar sobreinformándonos y sobre todo con fuentes que no son confiables. Tener muy en cuenta de pronto las páginas aéreas en el micrositio del ARL hay mucha información y se está actualizando, lo que tenemos en el Ministerio de Salud también, pero estar llenándonos de noticias no nos va a ayudar, ¿cierto? Y también es importante que sí sepan que hay una red de apoyo, ¿cierto? Unas líneas que se han creado, sé que también pues hay empresas que han creado la línea amiga, que nos dan la atención desde psicosocial, desde la parte de salud mental, que es lo que hablamos ahora. Recomendación, una capacitación por parte de la ERER para hacer buen uso de las herramientas. Ok, muchas gracias, John Jairo, sobre la recomendación de las herramientas, cómo usar las herramientas tecnológicas y virtuales para participar en las reuniones virtuales. La vamos a tener en cuenta. Si una persona resultara contagiada, ¿quién responderá a la ARL o EPS teniendo en cuenta la situación? Todo depende de acuerdo a la guía emitida por el Ministerio de Trabajo. Si bien estamos en un tema de salud pública y la EPS es quien está haciendo como la atención de los casos del COVID, el tema de la exposición ocupacional está muy asociado al personal de salud que está atendiendo personas infectadas o probables infectadas y que si de no hacer un uso adecuado de los elementos de protección personal pueden resultar como infectados y ahí se desencadenaría todo un tema asociado a que pueda ser laboral, pero en este momento pues siempre hay que revisar muy bien el tema. Si una persona resulta contagiada, ¿quién responde? Esto ya lo dijimos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para finalizar, hay un link para descargar esta presentación y se puede hacer por la página del ARL. John Jairo, está muy interesante tu pregunta. Si se ha considerado el teletrabajo como una estrategia para ir acostumbrando a los posibles pensionados.
Pues no lo he visto, no, no sé si en alguna empresa lo han tomado de esta manera, porque está muy asociado, es como así la persona, el cargo es teletrabajable, pero está muy interesante, pues como la pregunta, no sé, que yo sepa, no se ha pensado como en eso, precisamente asociado al teletrabajo. Y lo tiene tuneado. John Jairo, con mucho gusto. Si una persona tiene recomendaciones médicas de ARL, donde debe adoptar una adecuada postura o utilizar una silla ergonómica, la empresa debe disponer los elementos en su casa para dar cumplimiento a las recomendaciones, teniendo en cuenta que no es teletrabajo, no, en este momento no. En este momento, es muy complejo porque estamos en un tema de contingencia, Lorena, no estamos haciendo como todo un tema de teletrabajo donde ustedes desde la norma deben, si es un suplementario, le deben suministrar los implementos. Está el libro, hay una norma técnica sectorial para el teletrabajo. Por sectores no lo conozco, pero sí existe. El ABC, está el libro blanco del teletrabajo, está el decreto 884, pero específicamente como por sector no lo conozco, pero sí se pueden leer ese libro blanco, tiene mucha información y es muy buena para las empresas. Cada cuánto se deben hacer pausas activas en el labor teletrabajo y por cuánto tiempo. Por 10 minutos y no permanecer en la misma posición más de 2 horas si estoy sentada en una silla, ¿cierto? Si estoy sentada en una silla adecuadamente, si es, pues, o sea, puede ser en el comedor, pero si es en un sofá que estoy, la idea es no permanecer más de 20 minutos en la misma posición y hacer cambio de posición. Y las pausas pueden ser de 10 minutos. Bueno, vamos entonces a revisar internamente sobre dónde es que bajas, descargas ahorita, te vamos a decir dónde descargas la presentación. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Voy tirándome. Para las personas que no están acostumbradas a teletrabajo, ¿qué podría recomendarnos para ser efectivos? Entonces, lo que les decía al principio sobre el teletrabajo, sobre dónde ubicar el puesto de trabajo, ¿cierto? Eh, Ubicar un sitio en la casa donde yo pueda concentrarme. Importantísimo, limitar el uso de redes sociales porque eso no me va a permitir ser efectivo. Planear las tareas del día o las de la semana es lo ideal para yo tener un listado ya de tareas muy claras, establecer un horario, a qué horas voy a iniciar, a qué horas me voy a parar, entonces a almorzar, al tiempo de finalización de mi trabajo. Si yo tengo planeado de agendado el día, es mucho más fácil el ser efectivo.
La presentación la deben descargar desde el link que ahorita desde la página ahorita les decimos. Aunque te estoy viendo. Bueno, entonces para concluir es muy importante tener en cuenta que esta es una contingencia que es excepcional y que nos está haciendo hacer un trabajo desde la casa o remoto, que es importante tener una elección de un sitio de trabajo que sea tranquilo y nos permita la concentración, que es importante ustedes que tengan información clara y fidedigna, que sea una información no de cualquier sitio, por eso les recomiendo RL, no tener la televisión todo el tiempo prendida, es importante hacer las pausas, les recomiendo que se alimenten bien, que duerman aproximadamente entre 7 y 8 horas para que continuemos haciendo nuestro trabajo remoto y conservemos nuestra salud. Pueden replicar la información a los compañeros que están trabajando en trabajo remoto. Claro que sí. Una feliz tarde y muchas gracias para todos.